Buenos días, estimada profesora Rocío. Me presento, mi nombre es Mayra Alejandra Tenorio Paja, del programa Trabajo Social, cuarto semestre. Hoy vengo a contarles un poco sobre 3 temas fundamentales para el trabajo social con grupos, como lo son la estructura grupal, la clasificación de los grupos y la ética en la práctica profesional. Estos temas son bastante fundamentales ya que nos permiten comprender cómo funcionan los grupos, cuáles son sus roles en cada uno de estos y cuál es nuestra responsabilidad como trabajadores sociales a la hora de la intervención. Bueno, primeramente tenemos la estructura grupal. ¿De qué se trata esta? Pues este es el patrón de relaciones internas que surgen dentro de este grupo. Estas relaciones internas hacen que el grupo mantenga en funcionamiento. En la estructura grupal se manejan 2 visiones, las cuales son la visión clásica y la visión psicosocial. Bueno, en la visión clásica se reconoce que en la interacción entre los miembros del grupo surgen diferencias y desigualdades, mientras que en la visión psicosocial considera más la influencia de, como su mismo nombre lo dice, de la sociedad y su contexto. En la estructura grupal podemos observar unos elementos claves para la conformación de esta. El primero de ellos son los roles. En los roles podemos entenderlos o podemos comprenderlos como la conducta que se espera que tenga cada uno de los miembros del grupo. Por otro lado tenemos el estatus. El estatus es el nivel de prestigio o jerarquía que se tiene en un grupo. Por otro lado, como elemento también fundamental tenemos la cohesión. La cohesión podemos entenderla como la fuerza que mantiene unidos a los integrantes del grupo. Y por último, pero no menos importante, tenemos las normas, que son las reglas compartidas que guían la conducta del grupo. Para entender un poco la estructura grupal, pensemos en un grupo de estudio universitario, en el cual se tienen varios roles. Por ejemplo, tenemos el rol de organizador, es el estudiante que por lo general lleva el liderazgo. Otro toma el rol de informador, el cual le aporta lectura, resúmenes, y siempre en un grupo tiene que haber un animador, el cual mantiene la motivación del grupo. El estatus lo podemos ver reflejado cuando la persona que es más aplicada da su opinión y esta tiene mucho más peso que la de los demás. La cohesión aparece cuando, aunque ya haya cansancio, la motivación de esto o que los mantiene unidos todavía es pasar la materia o entregar su trabajo. Y las normas claramente se ven reflejados en acuerdos como ser puntuales, respetar la palabra o la opinión de otro. Bueno, seguidamente tenemos la clasificación de los grupos. Estos se dividen en grupos primarios y secundarios. En los grupos primarios podemos ver relaciones más íntimas como lo son en la familia. Entonces podemos entender la familia como un grupo primario. Por otro lado están los grupos secundarios, los cuales se crean ya con funciones específicas o con objetivos. Por otro lado también tenemos los grupos secundarios, los cuales se crean con funciones o objetivos específicos. Este tiene diferentes tipos de integración, por ejemplo están las integraciones naturales o espontáneas. Con esto hacemos referencia a que estos surgen sin ningún tipo de planificación, por ejemplo los amigos del barrio. Por otro lado tenemos los obligatorios, que estos ya son por imposición externa, por ejemplo el salón al que nos asignaron. También en esto se define la formalidad del grupo. Tenemos grupos formales e informales. En los grupos formales ya hay normas definidas y establecidas claramente, por ejemplo, en un grupo de trabajo en una empresa. Y en los informales ya es un grupo más libre, por ejemplo, un grupo de amigos que se reúnen para salir juntos. También surgen grupos abiertos y cerrados. Estos se clasifican, depende de su voluntariado, según su edad o sus intereses. Por ejemplo, un grupo formal y obligatorio es nosotros como cuarto semestre en la universidad. Está organizado por asignaturas con un profesor correspondiente a cada una de ellas,
con el docente como autoridad y las normas claras y establecidas. Por otro lado, podemos tener un grupo informal y espontáneo. Podría ser el grupo de amigos que se reúne para, no sé, jugar fútbol sin reglas escritas o simplemente por decisión propia. Y por último, tenemos la ética en la práctica como profesionales. La ética orienta nuestra práctica hacia lo correcto, defendiendo la dignidad humana y los derechos claramente. En este punto surgen varios retos, como lo son el conflicto de intereses, burocracia institucional y los recursos ilimitados. Principios que debemos tener en cuenta durante la práctica de la ética profesional, los cuales son el respeto a la autodeterminación, la justicia social, responsabilidad, transparencia y objetividad también. Imaginémoslo así. En una institución educativa se presenta un caso de bullying, pero la institución quiere minimizarlo para no manchar su imagen. Nosotros como trabajadores sociales estamos llamados a priorizar la dignidad y el bienestar del menor. Como trabajadores sociales podemos llegar a presentar dilemas con esto. ¿Por qué? Porque entramos en un punto en donde no sabemos si obedecer la presión que nos genera la institución o, por otro lado, a defender los derechos del estudiante. Aunque esto implique un conflicto con la institución, nosotros como trabajadores sociales debemos priorizar el bienestar del menor. Como conclusión, podemos entender que la estructura grupal nos da una visión más amplia a cómo funcionan los grupos en la sociedad, cómo es su organización de estos, también la clasificación de estos. La clasificación de los grupos nos ayuda a entender cómo las personas se asocian de esta manera tan diversa. Trabajar con grupos no es solo intervenir, no solo es llegar a la intervención, sino que es también transformar a la sociedad desde lo colectivo. Cada uno de estos elementos nos brinda herramientas clave para así desempeñarnos de una manera más efectiva y responsable en nuestra práctica como trabajadores sociales. Al conocer cómo se organizan y funcionan los grupos en la sociedad desde una manera clásica, pero también con una visión psicosocial, facilitando así procesos que promuevan el bienestar y la cohesión social. Además, la ética nos recuerda que nuestro rol no es neutral, sino que implica una responsabilidad constante, ya que en nuestra ética como profesionales debemos defender la dignidad y priorizar el respeto de los derechos de las personas con las que trabajamos o intervenimos. Trabajar con grupos no es solamente intervenir con dinámicas específicas, sino que también contribuir activamente y construir una sociedad más justa e inclusiva. Muchas gracias por su atención, espero este video haya sido de todo su agrado y nos haya ayudado a entender un poco mejor y de una manera más simple lo que son la estructura grupal, la clasificación de los grupos y la ética en la práctica como profesionales. Como lo dije en un principio, mi nombre es Mayra Alejandra Tenorio Paja, estudiante de Trabajo Social, cuarto semestre. Muchas gracias.